Bien, y habíamos hecho alguna analogía y habíamos pensado que los circuitos eléctricos eh, es un camino posible, como bien dice ahí como bien está diciendo la definición que habíamos escrito en aquella oportunidad, es un camino posible de recorrer donde se puede llegar sin interrupciones al lugar de partida. Es decir, para que sea un circuito eléctrico tiene que ser cerrado. Entonces yo tenía un lugar de partida, de comienzo, y a través de un camino, que en electricidad eran conductores eléctricos, que ahora vamos a ver de qué se trata, yo podía llegar a mi punto de partida. Si en el camino yo me encontraba con una interrupción, eso ya dejaba de ser un circuito cerrado y por lo tanto no iba a tener utilidad desde el punto de vista eléctrico. Yo había hecho acá un ejemplo, supónganse que yo acá esto lo corto, entonces cuando yo quiero recorrer el circuito, me encuentro que llego a este lugar y no puedo pasar. Eso es un circuito abierto que no tiene utilidad dentro de la electricidad. En ese circuito eléctrico, en el medio, nosotros lo que íbamos a hacer, le íbamos a colocar componentes. Y cada uno de esos componentes era lo que nosotros íbamos a tratar de estudiar. Y cada uno de esos componentes cumplía una determinada función. Ahora bien, como yo les decía, los componentes entre sí están unidos con cables o conductores eléctricos. ¿Sí? Cables o conductores eléctricos. Ahí está. Ahora bien, ¿qué es un cable o conductor eléctrico? Entonces, la idea es la siguiente. Cuando yo analizo todos los elementos de la naturaleza, le puedo establecer una división, digamos, desde el punto de vista de la conducción eléctrica. Entonces, en un extremo vamos a tener los conductores eléctricos y en el otro extremo vamos a tener los aislantes eléctricos. Tanto uno como otros van a ser de mucha utilidad para nuestra materia, tanto los conductores como los aislantes. ¿Sí? En el medio existen otros elementos para los cuales no son ni buenos conductores ni buenos aislantes, con lo cual implica que nosotros no le vamos a dar utilidad. Lo que sí existe, unos conductores que fueron los elementos que dieron inicio a todo esto de electrónica, que se llaman semiconductores, es decir, ante una situación conducen y ante otra situación se comportan como aislantes. Pero eso lo vamos a dejar para estudiar al final. Se llaman semiconductores. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué tiene tanta utilidad tanto un conductor como un aislante en un circuito eléctrico o en un estudio en electrónica o en electricidad? Bueno, el conductor es el encargado de trasladar, de transportar la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces yo tengo un conductor, es un cable, que es el que ustedes todos conocen, que han trabajado en electrotecnia, han visto en la escuela o en su casa, los cables que están en su casa, en las paredes de eso. Eso está conformado por un conductor. Ese conductor, el más común de todos, es un conductor que está hecho de un material que es el cobre. El cobre es un excelente conductor de la electricidad. Abro un paréntesis acá, aclaro, conductor de la electricidad, porque puede haber conductores de otras cosas, como por ejemplo conductores de temperatura. Nosotros vamos a trabajar con conductores o aislantes eléctricos. Entonces, como les decía, el cobre, por ejemplo, es un excelente conductor de la electricidad. También lo son la plata y aún también muy bueno el oro y otros metales, ¿sí? Hay otros metales o combinaciones de metales que tienen a través de una combinación química uno puede lograr las ventajas de un metal y las ventajas de otro. Por ejemplo, que sea buen conductor eléctrico, pero también tenga buena resistencia mecánica, por ejemplo. Ustedes imagínense, para que entiendan esto que les acabo de decir, un cable en un tendido de red eléctrico, un cable de esos que va del Chocón, que transporta energía desde el Chocón hasta Buenos Aires, hasta las ciudades, esas torres que ustedes ven cuando andan por la ruta, esos cables que ustedes ven ahí no solo tienen que ser buenos conductores eléctricos,
¿sí? Excelentes conductores eléctricos, sino que también tienen que tener muy buenas propiedades mecánicas. Una es por el peso que tienen esos cables, entonces no se tienen que cortar por el peso. Otra es que al estar sometidos a temperaturas ambientes, bueno, esos conductores se dilatan y se contraen, mucho, dependiendo el clima y la estación del año que esté. Entonces, eso se logra con combinaciones de distintos elementos químicos, ¿sí? O sea, no es cobre puro, plata pura o aluminio puro. Ahora bien, entonces como yo les decía, el conductor es el encargado de transportar la electricidad. Ahora, ¿qué función cumple el aislante? Bueno, el aislante, en el caso de los conductores que ustedes conocen, los cables que ustedes conocen, ustedes saben bien que rodeando al conductor está envuelto, por llamarlo de alguna manera, en una goma o en un plástico que es de color, suele ser de color rojo, celeste, verde, de todos los colores, ¿sí? ¿Y cuál es la función que cumple ese aislante? Bueno, ese aislante cumple la función, como bien visto en el dibujito que yo había hecho anteriormente. Y si yo vengo y con mi mano envuelvo el conductor, ¿sí? Obviamente que si no llega a existir ese aislante, se me va a producir un daño físico al ser humano. O sea que los aislantes fundamentalmente tienen la función de proteger a los seres humanos para que no les dañe la electricidad, y también otra cosa que tienen es para que dos cables, dos conductores no se toquen y produzcan lo que se llama un cortocircuito, que eso hace que la red eléctrica, supónganse, se corte, se dañe. Entonces esas son las funciones que cumplen los aislantes. Bien, yo voy hablando todo esto. Si alguno va teniendo alguna duda, me lo va diciendo, ¿sí? Voy a ver si alguno se quiere conectar. Por favor, si alguno se quiere conectar, me dice, ¿sí? Yo por ahí estoy con la otra pantalla y no lo veo. Bueno, sigo. ¿Vamos bien? ¿Están ahí? ¿Alguno que me responda? Sí, profe. Buenísimo, gracias. Entonces, fíjense, cuando yo hago un circuito eléctrico cerrado, como yo les dije en la pizarra anterior, está conformado por componentes que están unidos con conductores eléctricos. Ahora bien, vamos a estudiar esos componentes. Hay muchos, nosotros vamos a estudiar los más importantes. Un componente fundamental en todo circuito eléctrico es aquel elemento o componente que nos proporciona la energía necesaria para que el circuito funcione. Dicho componente se llama pila o batería, en el caso nuestro de corriente continua, ¿sí? Como bien dice ahí lo están viendo, entonces son componentes que proveen energía al circuito y hacen que el circuito funcione como tal. Las pilas o baterías proveen, esto es muy importante, ¿sí? Tensión continua, proveen energía. Si yo no tengo este componente, el circuito no funciona. Si yo no le pongo una pila o una batería a un circuito de corriente continua, el circuito no funciona. La electrónica de hoy día funciona, toda la electrónica o el 90% de la electrónica funciona con corriente continua, toda, ¿sí? Ustedes me pueden automáticamente preguntar, bueno, pero escúcheme, yo el televisor es un dispositivo, un artefacto electrónico adentro de un televisor, dentro de un equipo de música, de un celular. Ahí hay todo elementos, placas electrónicas. Sin embargo, yo al televisor lo enchufo a la red de Copelco de 220, que es tensión alterna, como ustedes saben. Entonces, ustedes saben, lo escribo acá por las dudas alguno se haya olvidado de esto, ¿sí? Recuerden que existe tensión
Recuerde que existen tensión alterna y tensión, obviamente tensión y corriente, ¿no? Tensión continua. Tensión alterna y tensión continua. La tensión alterna, un ejemplo de tensión alterna, ¿sí? Son la tensión que hay en los enchufes de su casa, en la pared, los enchufes de la pared. ¿Cuánto vale una tensión alterna? Esa tensión es lo que ustedes conocen con el famoso 220 volts. ¿Cómo se diferencia? ¿Cómo se indica? Se indica con una viborita, así. Ese es el símbolo, ese es el símbolo de alterna. La viborita esa que está ahí. Un ejemplo de continuo son las famosas pilas o baterías. Las famosas pilas o baterías. Las pilas o baterías tienen una tensión continua. Supónganse una pila tiene una tensión de 1,5 volt. ¿Sí? Puede ser también 9 volt. ¿Y cuál es el símbolo? El símbolo son dos liñitas paralelas así, o el signo igual. Entonces ese es el símbolo de continuo. Símbolo de continuo. Nosotros vamos a trabajar, como les dije, la electrónica trabaja todo con continuo, ¿sí? Todo con continuo. Todo, hay alguna electrónica que funciona con alterna, pero es una electrónica muy particular que se llama electrónica de potencia, la cual nosotros no vamos a analizar. Entonces la electrónica trabaja con continuo. Entonces ustedes me pueden preguntar, pero ¿cómo? Si yo el televisor lo enchufo a la red de 220, a este enchufe de acá, ¿sí? Yo cuando tengo un artefacto eléctrico, un televisor, supónganse. Entonces si yo tengo un televisor, yo tengo el televisor. Adentro del televisor está de más explicar que está lleno de componentes electrónicos, hay una placa electrónica. Entonces este televisor, sale el cable, ¿y dónde lo conecto yo a ese cable? Lo conecto al toma de la pared. Al toma de la pared, que ese toma por lo general tiene esta forma. Lo conecto ahí. Y ese toma de la pared tiene 220 volt de tensión alterna. Entonces, si tiene 220 volt de tensión alterna, usted me acaba de decir que en electrónica todo funciona con continuo. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, lo que sucede es que acá dentro de este aparato, acá, todo aparato electrónico tiene un elemento que se denomina, ¿sí?, una fuente de tensión. Todo aparato electrónico tiene una fuente de tensión. ¿Y qué es una fuente de tensión? Bueno, una fuente de tensión es, vamos a hacer una cajita.
una fuente de tensión, vamos a suponer que es una cajita. ¿Saben qué es una fuente de tensión? El cargador del celular, por ejemplo. Eso es una fuente de tensión. ¿Por qué es una fuente de tensión? Porque yo conecto de un lado alterna, es decir, que yo acá esto lo conecto a la red de Copelco de 220 volt de alterna, y por el otro lado, digamos, por la otra punta de la cajita, me sale continuo. O sea que yo de acá saco un cablecito, ¿sí? Y acá en realidad salen dos cablecitos, dos cablecitos, y esos cablecitos, por ejemplo, tienen 12 volt de continuo. Es decir que de este lado tengo tensión alterna, y de este lado tengo tensión continua. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo de esta cajita que está acá, para lo que va adentro de mi televisor, de acá salen dos cablecitos, uno de color rojo, vamos a suponer, como dice yo ahí abajo, y otro de color verde, tal que toda la electrónica acá, tengo mi placa o componentes electrónicos. Entonces la electrónica funciona con continua. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, sí. Profe. Buenísimo. Entonces, redondeando, si yo tengo algo electrónico, siempre que tenga algo electrónico, me voy a encontrar con este dispositivo que se denomina fuente de tensión. Siempre se conecta a 220 volts. Ahora, la salida puede tener distintos valores, qué sé yo, 12 volt, por ejemplo. Los celulares se cargan a 3 volt, a 5,5 volt. La impresora funcionará a otra tensión, y así vamos a encontrar distintas conversiones de alterna a continua, cuyo valor va a depender del elemento que tengo que alimentar. Este valor de 220 siempre es 220, ¿sí? Y este valor de salida va a depender de la placa electrónica que yo esté conectando. Que yo, si es un juguete de alguno de sus hermanitos o sobrinos o primos, es probable que ese juguete necesite 1,5 volt, una pila. Bueno, entonces acá en vez de salir 12 volt me van a salir 1,5 volt. Fíjense un detalle importante con lo que acabo de decir. Esto que está acá, que es continua, cumple la misma función que una pila. Exactamente la misma función que una pila. Yo recién les había comentado que existían pilas y existían baterías, ¿sí? ¿Qué sucede? Sucede que cuando yo no tengo la posibilidad de tener una fuente de tensión, es decir, no tengo la posibilidad de conectarlo a 220 volt con un cable, o supónganse que el elemento o el electrónico tiene movimiento, con lo cual yo no puedo tener conectada ese cable siempre, bueno, aparece un elemento que es una fuente de continua, ¿sí? Que sería lo que nosotros conocemos cuando vamos a la casa de electricidad y compramos, lo que compramos es una pila, ¿sí? Y la pila tiene la particularidad de trabajar de acá
hacia acá, es decir, no se conecta a 220 volts. Me provee los 12 volts de continua, ¿sí? Y me hace funcionar mi circuito electrónico. Ahora bien, como yo les nombré anteriormente, hay dos elementos que cumplen la misma función. Uno es la pila y el otro es la batería. ¿Cuál es la diferencia que existe entre uno y otro? Básicamente una pila es la que están viendo ustedes ahí. Ese dibujito que están viendo ahí es la pila, la que todos ustedes conocen. Las pilas tienen la particularidad que vienen marcadas, ¿sí? Viene marcado su signo más, porque recuerden que la tensión continua, ¿sí? La tensión continua tiene un signo más y un signo menos. Todas las pilas tienen marcado el signito más. Obviamente que si una punta es el signito más, la otra punta es el signito menos. Entonces esa es la pila que ustedes van y compran en la casa de electricidad. Cuando ustedes vayan a trabajar en papel y quieran dibujar esa pila, el símbolo de esa pila va a ser ese que están viendo ahí. Está compuesto por una liñita larga, está compuesto por esta liñita larga, que es el signito más, y esta liñita corta, que es el signito menos. O el sombrerito en la pila, que es el signo más, se corresponde con la liñita larga con el signo más, y la otra punta de la pila con el signo menos. Y en un circuito se adopta como criterio que la corriente sale del signo más, pega toda la vuelta por ese circuito cerrado que habíamos visto hoy al principio y ingresa al signo menos. Entonces, esto provee la energía necesaria, le provee la fuerza necesaria, le da a los electrones para que esos electrones se muevan y lleguen al signito menos. Sería como la diferencia de potencial de una montaña, ¿sí? Si yo tengo si lo quieren ver de alguna manera, para que una pelota ruede, necesito que haya una pendiente, ¿sí? Entonces, yo pongo la pelota acá y automáticamente esta pelota, como esta altura es mayor que esta altura, esta pelota se va a caer. A eso se le llama diferencia de potencial, eso lo vieron en física. Bueno, esto en vez de ser una diferencia de potencial de altura, es una diferencia de potencial de tensión o eléctrica, que hace que los electrones, las pelotitas, vamos a darle una analogía, peguen toda la vuelta por el circuito, atraviesen, si hay componentes, los atraviesen esos componentes y lleguen al signo menos. Ahora bien, eso es una pila. Y también existen las baterías. Las baterías son las que ustedes conocen, la de los autos o la de las motos. Son estas. Fíjense que las baterías tienen la particularidad que son un poco más robustas, más grandes que las pilas. Pero también tienen marcado, no sé si lo alcanzan a ver ahí, voy a mostrarle acá esto. Ahí, este sombrerito rojo tiene marcado ahí un signito más. Y el sombrerito azul es el signito menos. O sea que es exactamente lo mismo que la pila. Cumple la misma función. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, yo hice una analogía que se me ocurrió que creo que puede representar el tema. Si yo tengo un balde lleno de agua y a ese balde le pongo una canilla y abro la canilla, va a empezar a circular el agua va a circular, o sea, va a salir por la canilla y en algún momento este balde se va a vaciar. Automáticamente cuando ese balde se vacíe no va a salir más agua por acá. Si este balde está tapado, yo no tengo posibilidad de ingresarle agua. Eso es una pila, es decir, se agota. Y una vez que se agota, la tengo que tirar, no sirve más. En cambio la batería, o sea, en definitiva me provee agua. La batería es exactamente lo mismo, también me provee agua, también me provee tensión continua. Pero ¿cuál es la diferencia? En la tapa, este balde de agua tiene un agujero donde yo le meto una manguera y le voy cargando agua a medida que se va gastando. Con lo cual implica
que este balde nunca me va a dejar de proveer agua. Es decir, que las baterías se pueden recargar, las pilas no se pueden recargar. Por eso las baterías de los autos, ¿sí? El mismo motor, digamos, a través de un elemento que se llama alternador, lo carga. Alguien me va a decir automáticamente, o está pensando en decir, sí, bueno, pero las baterías de los autos llega un momento que también hay que tirarlas porque se agotan. Sí, es totalmente verdad. ¿Pero por qué pasa eso? Porque sucede que acá adentro de esta caja negra que están viendo ahí, se produce un proceso químico. Hay elementos ahí adentro que son como unos cartones, ¿sí? Que se produce un fenómeno químico, tal que ese fenómeno químico produce la diferencia de tensión entre el borne más y el borne menos. Esos cartones, con el tiempo, pasa el tiempo, en tantas cargas y descargas, cargas y descargas, se rompen literalmente, se dañan. Y el proceso químico no es eterno. Entonces va a llegar un momento que las baterías también hay que cambiarlas. Pero bueno, obviamente no es la misma situación que la batería. Básicamente la batería que la pila. La pila no se puede recargar y la batería sí se puede cargar. Un número determinado de veces, pero muchos. Quizá la batería de un auto, supónganse que dure 4 años. En cambio una pila dura un tiempito, unos días, un mes y 2 meses, y depende del uso, y bueno, y la tengo que tirar. Profe, Sí, decime. pero sí hay unas pilas que se pueden recargar o no. O sea, por ejemplo, las Duracell esas no. Pero hay otras marcas que sí. Exactamente, muy buena pregunta. Realmente le dicen pilas recargables, le dicen, pero en realidad no está bien dicho eso. No está bien dicho, se le llama así. Pero todo lo que se puede recargar se denomina batería. ¿Sí? La pila es un elemento que no se puede recargar, la batería sí. Hay en el mercado, en los negocios, uno va y pide una batería recargable y le vende. Algo parecido a esto, que uno lo pone en un... la del celular, por ejemplo, vamos sin ir más lejos. Vos el celular lo cargas, a la noche lo enchufás, lo cargas, se te descarga en el día, a la noche vas, lo enchufás, se te descarga. Eso no es una pila, eso es una batería que tiene el celular. ¿Sí? O sea, cada vez que vos enchufás algo y al otro día lo volvés a usar, estás trabajando con una batería. Ese elemento tiene una batería. Lo llaman pilas también, recargables, pero no está bien dicho. Ah, ya entendí. ¿Entendió? Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda de los que están presentes? No, profe. Buenísimo. No, profe. Me alegro. ¿Cómo estamos con la hora? 4 menos cuarto. Bueno, vamos a seguir un ratito más para pasar luego a analizar las resistencias. Un elemento que es fundamental, también, aparte de la batería, los cables, etcétera, etcétera, vamos a ir dándole grados de importancia a los elementos que usamos en los circuitos electrónicos y eléctricos también. Nosotros vamos a centrarnos en lo electrónico. Son los famosos interruptores o llaves, que ustedes todos la conocen. Son fundamentales, ¿sí? ¿Por qué son fundamentales los interruptores o llaves? Porque los interruptores o llaves nos permiten utilizar el circuito cuando realmente lo use. Y si pensamos en el concepto que hablamos anteriormente, yo necesito, si tengo una pila, por ejemplo, usar el circuito lo menos posible para que esa pila no se me desgaste y la tenga que tirar enseguida. ¿Sí? O si tengo una batería, de no recargarla. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Yo el celular tengo que tratar de usarlo todo lo que puedo, pero lo más eficientemente posible para cargarlo solamente a la noche, no cargarlo en el día. Eso ustedes lo manejan de taquito, es decir, tratar de
de usar el celular en la medida de que lo necesite. Lo mismo pasa con las luces, ¿sí? Yo en la luz en la casa es lo mismo, las prendo solamente a la noche, en el auto pasa exactamente lo mismo, y así todos los componentes electrónicos. Para ello se usan las llaves o interruptores. ¿Qué función cumplen? La única función es abrir o cerrar un circuito, ¿sí? Entonces, que es como lo están viendo ahí, es muy sencillo, todos creo que lo van a entender, ¿sí? Un circuito, cuando la llave está abierta, no hay circulación de electrones. Entonces, si no hay circulación de electrones, ¿sí? El circuito no funciona. Es así de simple. Es como si yo tuviese una rampa abierta. La misma rampa que hice hoy. Esa rampa que hice hoy. Supónganse que yo tengo esta rampa acá así. Acá se corta y sigue acá. Esa es la rampa. Y yo acá vengo y pongo la pelotita. La suelto. ¿Tengo diferencia de potencial, es decir, diferencia de altura, tal que la pelotita tenga pendiente para caer? Sí, la tengo. Ahora me encuentro con la situación que la pelotita, cuando llegue a este punto de acá, cuando la pelotita llegue acá, no va a poder llegar al final, porque se va a caer, porque el circuito está abierto. Eso es una llave. ¿Cómo funcionaría una llave ahí? Bueno, le pongo una madera. Vengo acá, le pongo una madera. Entonces la pelotita pasa. Cuando yo no quiero que la pelotita pase, saco la madera. Eso es un interruptor. Esto es un interruptor mecánico, un puente, y el otro es un interruptor eléctrico. Nosotros vamos a trabajar con los interruptores eléctricos. Fundamentales. Hay de distintos tipos, con botones, con llaves, de distinta manera. Bueno, nosotros vamos a trabajar con esos interruptores. Acá yo le hice un ejemplo dibujé un autito con una batería, los autos tienen batería, no tienen pilas, y le puse la lamparita del auto, ¿sí? Entonces vengo con el cable, salgo del positivo, recuerden que yo les dije que salía del positivo, vienen las pelotitas que son los electrones, atraviesan el componente, en este caso la lamparita, pasan por adentro de la lamparita, siguen los electrones, y llegan acá a la llave del interruptor que está dentro del auto. Cuando ustedes quieren prender la luz, ponen ahí, cierran el interruptor y los electrones terminan en el polo negativo de la batería, ¿sí? Ese sería el principio de funcionamiento. Acá hay una lamparita, pero puede haber un motor, puede haber una bombita eléctrica, puede haber un televisor, puede haber cualquier elemento que funcione con electricidad, es un componente electrónico que, digamos, funciona de la misma manera, ¿sí? Cuando ese componente es atravesado por electricidad, ese componente funciona. Suena la bocina, toca el timbre, se prende el motor, se acciona una bomba, se prende una luz, ¿sí? Etcétera, etcétera. Yo esto lo había dejado planteado antes de las vacaciones, pero bueno, eran dos preguntas que bueno, ya creo que las hemos respondido en la exposición reciente. ¿Qué voltajes nos proveen las pilas que tenemos en nuestras casas? Era una pregunta que yo les había dejado como para responder. Bueno, esas pilas van a depender del uso, pero por lo general son de 1,5 volts. Una pregunta que por ahí se les puede ocurrir a alguno es la siguiente. Alguien me dijo, ¿vieron el dibujito ese que me mostraste, profe? Sí, acá está ¿Ven que el tamaño de las pilas son distintas? Esta, por ejemplo, es mucho más grandota que esta. Ustedes vieron que van al kiosco y compran AA, AAA, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Las dos, tanto la grande como la chiquita, me proveen 1,5 volt de tensión continua. De hecho, cuando ustedes vayan ahora, miden una pila, cuando en algún lugar de la pila les dice 1,5 volt. Entonces, ¿cuál es la diferencia del tamaño? Bueno, la diferencia del tamaño básicamente está relacionada con el tamaño del balde que está acá. Es decir, una pila más robusta, de mayor tamaño,
me va a proveer mayor agua, es decir, me va a proveer mayor electricidad. ¿Sí? Cuando yo necesito un circuito que necesita electricidad más corriente, bueno, voy a tener que utilizar una pila más robusta, más grande. Lo mismo pasa con las baterías. No es lo mismo la batería de una moto que la batería de un auto, que la batería de un trator, que la batería de una máquina motoniveladora. De hecho, si ustedes están cerca de alguna de estas cosas que yo les nombré, levántenle el capó o mírenle abajo del motorcito de las motos y fíjense en los tamaños. El tamaño de la batería de una moto es mucho más pequeño que el tamaño de la batería del auto. Bueno, obviamente, como le acabo de decir, pasa exactamente lo mismo. Las lucecitas de las motos son mucho más chiquititas, los motorcitos que andan en las motos son más chiquititos, necesitan menos corriente, ¿sí? Entonces, si necesitan menos corriente, con una batería más pequeña soluciono el inconveniente. Y después, algo interesante es esta pregunta. Dice, ¿por qué les parece que en algunos dispositivos, en muchos, puse acá, dispositivos, vamos a escribirlo bien eso porque realmente no se entiende nada. ¿Por qué les parece que en muchos dispositivos, por ejemplo un control remoto de un televisor, hay varias pilas conectadas? ¿Vieron que ustedes abren por ahí, no les funciona el control remoto, le sacan la tapita y se encuentran que tienen 2 pilas, o 4 pilas, o una linterna, supónganse? Las abren y se encuentran que tienen 4 pilas. ¿Por qué es eso? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Sucede que existen dispositivos electrónicos, o en este caso juguetes, linternas, etcétera, etcétera, que con 1,5 volt no me alcanza. ¿Sí? No me alcanza. Necesito más tensión. Necesito, por ejemplo, 6 volt. Necesito 6 volt. Entonces, el tema está, ¿cómo hago para obtener estos 6 volts? Si yo tengo pilas de 1,5, bueno, se colocan pilas, como están viendo el dibujito ahí, se dice que es una conexión serie. Lo voy a escribir acá. Esto que está acá es una conexión serie. Eso que está ahí es una conexión serie. ¿Qué significa que sea serie? Que se conecta el positivo de una pila con el negativo de otra pila, y así sucesivamente. ¿Ven? El positivo, el signito más de una pila, el sombrerito de la pila, se conecta con la parte de atrás, el culo de la pila, digamos, de la otra pila. Y así sucesivamente. Yo acá les hice un dibujito, ¿sí? Espero que lo entiendan, ¿sí? Entonces, el sombrerito de la pila, el signo más, sí. ¿En serie significa que se suman los voltajes? Se suman los voltajes, sí, se suman los voltajes, exactamente. Sí, ahí como estás viendo ahí, en pilas, ¿eh? Sí, es correcto eso. Después vamos a ver que cuando conectemos resistencias en serie, lo que vas a sumar no van a ser voltajes, sino vas a sumar valores de resistencia en ohm. Si vos conectás una resistencia de 3 ohm y al lado en serie le conectás una de 4, 3 más 4, 7. Vas a tener un total de 7 ohm. ¿Sí? Eso es serie de resistencia. Estos son serie de pilas. Entonces vos tenés... Ah, sí, ahí me acordé. Buenísimo. Buenísimo. Después va a ver que hay 2 circuitos, vamos a estudiar. Uno que se llaman serie y otro que se llaman paralelo. Pero no nos adelantemos. Pero si sirve para recordar algunas cosas, está bueno. Entonces fíjense, 1,5 más 1,5 más 1,5 más 1,5, ¿cuánto me da? 6. Por eso ustedes encuentran que hay controles remotos que en vez de tener una pila, tiene 2, 3, 4, la que sea. ¿Sí? ¿De qué va a depender? Otra vez el mismo concepto. Cuando el televisor sea más grande, cuando el dispositivo electrónico
sea más grande, tenga más funciones, etcétera, etcétera, va a necesitar más energía. Y esa energía, obviamente, ¿sí?, sale, la proveen las pilas y las baterías. Entonces voy a necesitar más pilas con el componente. No es lo mismo una pila, una linterna chiquitita de esas de camping, que una linterna grande de esas con láser. Bueno, se van a encontrar que las cosas funcionan, se necesitan. Acá hice una analogía de baldes, ¿eh? No es caprichoso que yo dibuje baldes con agua, porque hay una analogía muy interesante entre la electricidad y el agua, ¿eh? Entonces, un cable que circula en electrones es más o menos una analogía bastante clara de una manguera que circula agua. Bueno, un balde es un contenedor de agua. Una pila es un contenedor de energía, ¿sí? Entonces, este balde, cuando el balde es cada vez más grande, va a contener más agua. Entonces, ahí está un poco, el kit de la cuestión, ¿sí? Si yo en vez de tener un balde grande tengo todos baldes chiquititos, bueno, voy a tener que poner baldecitos apilados para tener mucha agua, ¿eh? Ese es un poco el juego. Bien, esto lo vamos a dejar para la práctica que les voy a dar más adelante. Ya vimos que uno de los componentes fundamentales de todo circuito eléctrico cerrado eran las baterías y las pilas. Otro componente que vamos a usar mucho en electrónica son las famosas resistencias, ¿sí? Las resistencias usa el concepto de resistencia desde el punto de vista del que ustedes conocen. Yo siempre hago esta analogía, estos dibujitos que hice ahí, por una cuestión de que me parece bastante práctico. ¿Qué es la resistencia? Bueno, miren, si yo tengo una rampa, dale otra vez con la rampa, y a esa rampa le pongo clavos, ¿sí? Esos palitos rojos que están ahí son clavos, representarían clavos. Y arriba de la rampa pongo pelotitas. Y después hago la misma rampa y le pongo más clavos, ¿sí? Y tengo otra vez las mismas pelotitas. ¿Qué va a suceder cuando yo suelte las pelotitas? Bueno, como una cosa totalmente lógica, en la rampa número 2, las pelotitas van a tener mayor dificultad para pasar. ¿Por qué? Porque hay más clavos. Entonces yo puedo llegar a decir que la rampa número 2 tiene una resistencia mayor que la rampa número 1. Ese mismo criterio sucede en un cable, en un conductor. Exactamente lo mismo. Los electrones se van a encontrar que hay ciertas caminos, por llamarlo de alguna manera, que van a encontrar mayor dificultad en pasar. Entonces a ese camino yo le voy a decir que tiene mayor resistencia. Resulta que en electrónica existe un componente que cumple esa función, ¿sí? Es un componente que se llama resistencia y yo lo utilizo precisamente para frenar o dejar pasar mayor o menor cantidad de corriente. Es como si yo voy a un recital de rock y vienen, no sé, 10.000 personas al estadio. Al estadio se entra por una puerta, ¿sí? Ustedes imagínense que si yo quiero que todas esas 10.000 personas pasen a la vez por esa puerta, va a ser un caos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, se suele poner, qué sé yo, un molinete, o hago un pasillo con esas barandas de hierro. Bueno, esos son resistencias, de tal manera de que yo, dependiendo el ancho de esa calle que yo armo con las barandas, va a ser la cantidad de gente que va a pasar, ¿sí? O dependiendo el ancho de la puerta que yo ponga, va a ser la cantidad de gente que va a pasar. Y eso me va a permitir a mí controlar el flujo de gente que ingresa al recital de rock o al partido de fútbol. Entonces, con la corriente pasa lo mismo. Existen situaciones en las cuales yo no quiero que pase toda la corriente, porque, por ejemplo, me puede dañar el componente electrónico. Entonces, ¿qué hago? Le pongo una resistencia, le pongo una calle de barandas, de tal manera de que me circule una parte de esa resistencia, de esa corriente, ¿sí? Ejemplo, yo tengo
ver, un ejemplo. Todos ubican, vamos a ver un ejemplo sencillo, todos ubican esas lamparitas, esos LED que yo puedo regular la intensidad. Yo me muevo una perillita y encuentro que esa lucecita se prende más o menos dependiendo cómo mueva yo la perillita. ¿Sí? Yo tengo un taladro y dependiendo cuánto aprieto la llave del taladro, el taladro me anda más rápido o menos rápido. El volumen de un equipo de música, ¿sí? Yo muevo una perillita o aprieto un más o un menos y encuentro que sale mayor o menor volumen. ¿Qué es eso? Básicamente, Como un torno más o menos, ¿o ¿cómo, no? cómo un qué? Un torno. Exacto, un torno es un motor, exacto, sí, ahí tenés. Para regular la resistencia. Le regulás la velocidad al motor. En definitiva, vamos a encontrar muchos ejemplos donde yo puedo ir regulando distintas magnitudes de un elemento, de un dispositivo eléctrico. ¿Qué estoy haciendo ahí básicamente? Estoy dejando pasar mayor o menor corriente. Al dejar pasar menor corriente, la lucecita se va a prender más suave. Al hacer pasar mucha corriente, la lucecita se va a prender más fuerte. Si yo dejase pasar toda la corriente, es probable que yo la queme a la lucecita esa. Entonces hay veces que es necesario colocar resistencias como protección de los elementos. ¿Sí? Si yo no coloco esas resistencias, va a circular mucha corriente y puede llegar a dañar el dispositivo. Entonces las resistencias en electrónica son fundamentales, porque lo que me hacen es, me controlan yo externamente, o a través del diseño y los cálculos, controlo la cantidad de corriente que pasa por ese circuito cerrado. Entonces las resistencias cumplen un rol fundamental. Ahora bien, acá como yo les decía, cuanto la resistencia es mayor, la frase que está acá abajo, espero que no sé si la alcanzan a ver ahí, que las estoy marcando con el láser, ahí abajo. Cuando la resistencia es mayor, la corriente es menor. A ver, tómense un tiempito si quieren para entender bien este concepto, porque es fundamental, porque si no entendemos esto después no se nos va a complicar en los cálculos. Si no se lo quiero acordar de memoria, acuérdense de las rampas, estas que les dibujé ahí arriba. Si yo tengo más clavos, es mayor resistencia, las pelotitas van a tardar más en llegar, va a ser más dificultoso que el recorrido de las pelotitas, o sea, a mayor clavo, menor circulación de pelotitas, a mayor resistencia, menor corriente, a menor resistencia, mayor corriente. ¿Eso todos lo entienden? ¿Algunos no lo entienden? ¿Alguno no lo entiende eso? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bueno. Abro un paréntesis ya que estamos, lo digo acá para que ya quede claro. Si alguno después que ve, este es un video que yo después lo voy a subir al canal de YouTube y se los paso. Cuando vean el video, cuando vean el PDF que les voy a mandar, escuchen todo lo que estamos hablando y se encuentran que tienen una duda, automáticamente esa duda ¡pum!, la vuelcan al grupo de WhatsApp. Profe, no entiendo lo de la resistencia mayor, corriente menor. No importa si acá les parece que lo entienden, porque capaz que ahora les parece que lo entienden. Van a su casa dentro de un día, miran el video y dicen, no, acá no entiendo nada lo que dijo el profe, no entiendo nada. Bueno, automáticamente lo ponen en el grupo de WhatsApp. Profe, no entiendo tal cosa. Así que el grupo de WhatsApp vamos a usarlo para eso también. Bien. Entonces, ahora. Bueno, ya vamos cerrando. Hago esto último y ya vamos cerrando. Entonces ahora es importante entender que la resistencia, al igual que la batería, tiene vamos a buscarlo acá en internet.
internet. Sí, resistencias eléctricas. Imágenes. Bueno, acá está. Lo tenemos. Vamos a hacer así. Entonces, una resistencia eléctrica en la realidad va a ser eso que está ahí. El símbolo es muy conocido por todos ustedes. Es ese que está ahí, indicaba la letra R, ¿sí? El símbolo. Y las unidades se indican con un símbolo que es la letra omega griega, que se llama así, y esa letra significa ohm, que es el nombre de la unidad, ¿sí? Es decir que cuanto mayor cantidad de ohm tenga esta resistencia, esa R va a ser mayor y por ella va a circular menos corriente. Es decir, por acá va a pasar una corriente que se indica con la letra I. Bien. Este va a ser el puntapié inicial para la clase que viene. La clase que viene ya vamos a empezar a entender, por ejemplo, qué significan qué significan esos colores, esas liñitas. Vamos a ver los valores, vamos a ver los múltiplos y submúltiplos de un número, etcétera, etcétera. Vamos a ir dejando por hoy acá, porque si no se nos va a hacer muy largo. Y nos vemos el miércoles que viene. Mañana no. Profe, Sí. ¿Te escucho? ¿esa tarea que dio lo tenemos que responder en la carpeta o no? ¿Qué tarea? ¿Las dos preguntas esas? Esas preguntas, lo de la pila y eso. No, eso era. Yo cuando llegue el momento de responder algo, que lo tengan que hacer en una hoja, yo se los voy a dejar bien claro. No va a haber nada, no va a haber confusión, quédense tranquilos. No nos apuremos, vayamos despacio. Ah, bueno, gracias. Vayamos despacio. Así que bueno, vamos dejando por hoy. Yo esto, en el transcurso de hoy o mañana, lo subo al grupo. Ya lo voy a guardar. Mañana tenemos práctica a las 9. No, lo que acabo de decir. Mañana vamos a dejarlo, así ya nos organizamos bien para la semana que viene, porque para la práctica vamos a necesitar conocer un poquito algo más, como por ejemplo conocer los valores de estas resistencias, algunas cosas más. Así que posiblemente el jueves que viene les dé alguna tarea o tengamos algún encuentro. Esto ya lo habíamos charlado. Yo repito, la única clase que está fija son todos los miércoles a las 3 de la tarde. La de los jueves se avisará en su debido momento. Bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran consultar? Ahí Luca preguntó si vamos a hacer cálculos en práctica. Sí, claro, exacto. Es lo que dije hoy al principio del tema de resistencia. La clase que viene ya vamos a empezar a ponerle números a todo eso que está ahí y vamos a empezar a hacer cálculos. Y bueno, y eso va a llevar a que se va a poder trabajar en la práctica. Práctica, teoría, no lo llamemos práctica y teoría así
como si fuesen cosas distintas. Es todo lo mismo. Pero sí, claro que vamos a trabajar con números y cálculos, sí. La ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta Bueno, que me profe, quieran hacer? Bueno, si se les ocurre alguna una duda en el transcurso de los días, me la hacen por WhatsApp. No hay ningún tipo de problema. No se queden con dudas, ¿sí? Hoy nos conectamos alrededor de 9 o 10. Les pido por favor que les avisen a los compañeros que tienen ausente, que bueno, que no pierdan la oportunidad de aprobar la materia, que no sea por faltas. Cualquier cosa me avisan que no puedan. Así que bueno, estamos en contacto. Yo me quedo 2 minutos más por si alguno tiene alguna duda y el que quiere ir desconectándose está en total libertad. Les deseo una buena semana, a cuidarse mucho, que la pasen bien y estamos en contacto.